Bueno, rápidamente déjeme hacer este enlace con el doctor en Derecho. ¿Cómo estás, mi buen amigo? Muy buenos días, Antonio Juárez. Bienvenido a este espacio de Bravo por la Red. Muy buenos días, a sus órdenes. Gracias, Toño. Oye, pues comentarte, doctor, por ahí, derivado de una nota que subimos, que puede ser no vigente, pero que al mismo tiempo es vigente porque las denuncias por negligencia médica a nivel nacional pues se acumulan y muchos se dicen objeto de abuso, objeto de burla y objeto de una serie de situaciones por parte de médicos, de enfermeras, y aseguran que no pasa nada, y por eso mucha gente dice denúncialos por negligencia. Pero primero, doctor, me gustaría que nos platicaras cuál es tu especialidad, exactamente el día de hoy, qué es en esta materia lo que haces, cuál es tu encargo, cuál es el puesto que tú tienes, si eres tan amable, doctor. Sí, con mucho gusto, gracias por su interés. Bueno, yo soy delegado del Colegio Federal de Peritos acá en Querétaro y dirijo una firma que se llama Blindaje Médico. En esta firma tenemos como visión, como óptica, el poder tratar de reestructurar la imagen pública del gremio de la salud, capacitarlos para que no incurran en situaciones anómalas en su práctica, pero bueno, ahí hay un punto medular que tú bien comentabas. Los sistemas de salud pública están plagados de carencias, ¿no? Entonces, sí, estresan al médico, estresan al personal de salud, hablamos de enfermería, y yo no quiero justificar a nadie, todos tenemos una participación en todo, pero también es cierto que no podemos poner a un ser humano a atender sin infraestructura, sin recursos humanos, sin recursos materiales, y que en ese tenor le exijamos que haga las cosas con una sonrisa, ¿no? Entonces, la verdad es todo un tema, pero sí parte de nuestra óptica es poder concientizar a las personas de que el médico es un ser humano, con sentimientos, que se divorcia, que en el camino del ejercicio profesional deja tantas cosas, que se forma por muchos años y que además es muy mal pagado y que hace las cosas con amor, sí, pero con muchas carencias y que esto los estresa. Hay una enfermedad que se llama burnout, que ya platicaremos más adelante. Ok. ¿No? Pero bueno, esa es la introducción. Bueno, pues bienvenido. Yo te agradezco mucho este espacio que nos regalas para los amigos de esta plataforma de Facebook Live, Bravo por la Red, mi estimado doctor Antonio Juárez. Y bueno, primera pregunta, ¿qué es la negligencia? Bueno, qué interesante pregunta. Una negligencia médica como tal es una conducta distinta a la que está obligado el profesional de la salud y que como consecuencia de esa conducta se dé un resultado típico, culpable y punible. Vamos a hablar de una lesión o vamos a hablar de una muerte, ¿no? Tiene que haber un nexo causal, una conexión causa-efecto, y tiene que haber una conducta distinta a la que se espera de él, pero no a la que se espera coloquialmente, sino una conducta distinta a la cual los medios científicos lo obligan. Hay un artículo, el artículo 9 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, dice que la atención médica debe llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que la orientan. Los principios científicos que la orientan, pues no es el Google, no es el Wikipedia, no es lo que diga la vecina, ¿no? Lo digo con mucho respeto. Estos medios científicos universalmente aceptados son las guías de práctica clínica nacionales e internacionales, es la literatura médica universalmente aceptada, es la casuística porque no es una ciencia exacta. Entonces, una negligencia es una conducta distinta a la que la ciencia obliga al profesional de la salud, pero que como consecuencia de esa conducta científica distinta se dé una lesión o se pueda dar la muerte. Ok, qué bueno que digo, porque se habla mucho de negligencia y luego muy pocos la entienden, incluso lo digo así con la responsabilidad que conlleva, muchos médicos tampoco saben en qué momento son negligentes, doctor. Totalmente, parte de nuestras labores como blindaje médico es poderles, hacer ver a los profesionales de la medicina cuál es el límite de su obligación para con el paciente. Porque hay una máxima que dice que nadie está obligado a lo imposible. Claro. Nosotros damos conferencias aquí y en otros países a médicos y cuando hacemos esta pregunta de cuál es su obligación para con el paciente, no saben el límite, y esto los obliga a estresarse porque mucha gente cree que la obligación del médico es curar y no, nadie está obligado a lo imposible. Claro. La obligación del médico es desplegar una serie de conductas
tendientes a tratar de restituir la salud, a tratar de salvar una vida, no a garantizar el resultado. Vaya reto que luego en las escuelas no les dejan muy en claro esa parte tan importante de responsabilidad que tiene un médico al momento de empezar a ejercer pues su carrera, ¿no? De tocar la vida de quienes se acercan con él y que no están seguros, es más, somos ignorantes de saber si ese médico es o no competente, Toño. Claro que sí, hay una máxima que dice que al que no demuestra ciencia debe presumirse la ignorancia, y es muy fuerte, pero es cierta. Entonces, de pronto, la gente, cuando decimos la palabra negligencia, la asociamos directamente a negligencia médica. Cuando existen negligencias administrativas, gubernamentales, negligencias jurídicas, ¿por qué no decirlo? Hay muchas. Entonces, claro que primero tenemos que entender a qué está obligado el profesional de la medicina, y claro que el profesional de la medicina debemos siempre, y aprovecho este foro si me lo permites para recordarles adelante su juramento hipocrático, que recordarles que primero están sus principios científicos y los éticos, y que no se dejen llevar por las obligaciones sobreimpuestas de las instituciones de salud pública, en donde no sé si sepan, pero es muy conocido por nosotros que al médico se le obliga a ver en la consulta de medicina familiar, por ejemplo, a un paciente en 15 minutos, como si fuese una máquina, como si fuese una industrialización de la medicina, cuando no le puedes decir a alguien, vémelo en 15 minutos, pero que sea humanitaria tu consulta, ¿no? Que sea de calidad, ni de calidad tampoco. Entonces, invito a los médicos a recordar que lo primero es la empatía, que vean a los ojos a sus pacientes, que los toquen del hombro, que sean empáticos con ellos y que recuerden que el paciente solo va a tratar de resolver un problema. Pero también invito a los pacientes a recordar que el médico se formó mínimo 7 años para ayudar, y que el médico tiene esta ilusión y que deja muchas cosas en el camino de tratar de lograrlo, ¿no? Oye, Toño, a nivel nacional, el número de denuncias por negligencia médica es grave, es contenible o es crítico. No, la verdad es que es un problema de salud pública, como yo lo comento muchas veces. Tenemos todos los días demandas, son cientos de demandas diarias. Por supuesto que hay demandas, es un problema ya contra el gremio de la salud, porque estamos orillando a los médicos a hacer una medicina proteccionista o defensiva como en Estados Unidos, sí, en donde si yo llego con un dolor de cabeza me van a decir, oye, ¿sabes qué? No, pues mira, tómate esto, vamos a ver si comiste, pero en Estados Unidos no, tú llegas con una cefalea propiamente dicho, y entonces sabes que mira, antes de tocarte, fírmame aquí, y te me vas a hacer un electrocefalograma y una tomografía computarizada 3D, y te vas a hacer esto y te vas a hacer el otro, y vete con el neuro, porque se ha encarecido tanto la medicina en ese país por las demandas. Entonces, claro que tenemos un problema porque todo se quiere demandar, porque el primer detonante de las demandas es la fricción con el personal de salud. La segunda, pues es esta situación de las carencias de los sistemas de salud pública, pero también es el duelo de las personas. Sí, claro. Vivimos en un país en donde la gente no actuamos en materia preventiva en nuestra salud. Entonces, llegamos con un infarto, pero sí, un infarto quizás es súbito, sin embargo, tenemos obesidad mórbida, nos alimentamos de forma inadecuada, pero la culpa va a ser del médico, no va a ser mía por alimentarme mal. Entonces creo que es todo un fenómeno y sí hay muchísimas demandas. En México hay cerca de 343,000 médicos, sí, y la mitad han estado vinculados a una controversia derivada de la atención médica, por lo menos, ¿no? Y es un número creciente en donde la gente cada vez más busca que se les retire su cédula, llegan con nosotros ya con problemas exacerbados porque las aseguradoras crearon un vicio social. sí. Empezaron a pagar indemnizaciones hace muchos años a los pacientes, Sí. y la gente entendió que si le mandaban al médico iban a obtener dinero. Y hace 11 años que estamos tratando nosotros de mostrar que las cosas no deben ser así. O sea, vaya reto, ¿no? Vaya reto. digo, porque, Sí, es un reto. digo, porque el mal ejemplo, por decirlo así, el mal o buen ejemplo se tiene en Estados Unidos, ¿no? Que todo es negociable allá, todo es demandable en Estados Unidos, ¿no? Así es, nosotros estamos llevando un caso allá en Estados Unidos de un tema de un avión que cayó en Monterrey, que venía de Las Vegas, y los abogados desde el principio nos dijeron, ¿sabes qué? Acá todo es en arreglo. Las firmas de abogados prefieren llegar a arreglos
antes de ir a juicio, porque un juicio encarece todo. Sí, claro, entonces, prácticamente. A eso vamos a llegar, ¿no? Claro. A la amedrentación. Claro. Y esta cosa es lo que nos ocupaba hoy, el tema mediático, ¿no? Que la gente ya no va a tribunales, la gente se va primero a un medio de comunicación a acusar a otra persona y eso es ilegal. No sé si quieres que hablemos al respecto. Ahí quiero entrar para ir cerrando. Primero, advertencia que pudiéramos dar. Tienes como paciente, como usuario de los servicios médicos, te asisten muchos derechos, muchísimos derechos, ya sea en el sector público o en el sector privado. Sin embargo, resulta muy grave y muy preocupante y puedes tener graves consecuencias jurídicas y pecuniarias si tú te adelantas y publicas el nombre de un médico o mujer médico que tú acuses de negligencia sin tener los pelos de la burra en la mano, doctor. Claro que sí. Bueno, les invito a poner en el Google, así como ponemos en el Google odinofagia o cefalea o ponemos una enfermedad y queremos saber de ella, les invito a los pacientes con toda humildad y cariño a que pongamos artículo 1916 del Código Civil Federal. Este artículo habla del daño moral. Y el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, en su decoro, en la percepción que tiene de sí misma, en la percepción que los demás tienen de él. Y dice ahí más abajo en este artículo, dice, es ilícito hacer pública la imputación que se hace de otra persona. Dice, sea cierta o falsa, por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos. Así lo dice, así lo reformaron los legisladores. Sí. Entonces, es ilícito, no es un delito porque no está en el catálogo de delitos del Código Penal, pero sí es ilícito en materia civil, es demandable. Entonces, por supuesto que hay una consecuencia jurídica para todo aquel que se atreva a mencionar el nombre o la imputación que hace de otra persona, del gremio médico o no del gremio médico, de quien sea. Sí. Porque una cosa es que Juanito a mí me deba un dinero y yo lo vaya a demandar para que me lo pague. Y la otra cosa es que lo haga público, porque al hacerlo público afecto sentimientos, decoros y derechos intangibles, como lo es la moral, pero el derecho lo prevé sancionable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Sí. Vaya, es una recomendación para aquellos que muy sencillamente se les hace fácil subir hoy en día, como están tan de moda las benditas redes sociales, pues al que te debe, al que te trató mal o el que simplemente tú consideras que hubo una negligencia. Y es que mira, Toño, para terminar, la mayoría de los usuarios, de los derechohabientes, de los mexicanos, no les queda muy claro exactamente el tema de la negligencia médica. O sea, entonces cualquier asunto lo consideran negligencia médica y de inmediato corren y este médico fue negligente. Está bien, yo digo, vamos, qué bueno que ya no te dejes, pero primero ten las pruebas a la mano, primero hazlo concerniente, porque yo me imagino, Toño, pues que todos los hospitales deben de tener un área donde te puedes quejar inmediatamente de cualquier situación, ¿no? Claro, sí, pues la verdad esta área de atención y quejas de los diferentes hospitales, pues es buena, pero la gente ya no cree en ellos. Así y tiene es. razón de no creer, porque Así al es. final van a ser analizados por personal de la misma institución. Así es. Entonces, sí, yo reitero, por supuesto que existe el derecho del paciente, pero también existe el derecho del médico. Claro. Y esto es nuestra labor, el poder hacer un equilibrio. En una ocasión alguien me decía que por qué no enseñábamos a los fiscales o a los ministerios públicos de estos temas. Alguien muy importante, yo le decía, no, porque los vamos a poner al mismo nivel. Y me decía, pues es que no te parece ventajoso que ustedes sepan de medicina y tengan a todos los peritos. Le digo, no, porque es una situación equilibrada, porque el paciente tiene una montaña de derechos y el médico tiene muy pocos derechos. Esto hace un equilibrio, que hayamos personas que tengamos, como bien dices tú coloquialmente, los pelos de la burra en la mano para hacer las cosas en favor del gremio médico y hacer un equilibrio. Nosotros no defendemos médicos que no quieren hacer las cosas bien, nosotros no defendemos médicos iatrogénicos, nosotros defendemos médicos que se han formado para ayudar, que dejan todo en el camino de hacerlo, familia, amigos, fiestas, divorcios, muchas veces hasta infartos, los médicos están muriendo de estrés, y que son acusados de manera injusta por ignorancia tanto de los abogados, que muchas veces abusan del duelo de las personas, como de las personas que
alguna habrá que actuó con dolo, ¿no? Así es. Bueno, pues hay mucho más de qué hablar, sin duda. Yo quisiera que no fuera esta la primera ni la última vez, mi estimado Antonio Juárez, que estableciéramos